Hola amigos de la historia. Hoy vamos a retroceder en el tiempo, mucho antes de los romanos, los íberos o los celtas. Vamos a hablar de los primeros habitantes de la península ibérica, desde los tiempos prehistóricos hasta la cultura del Argar. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿Y qué nos han dejado en su paso por la historia? Vamos allá. Para empezar esta ruta, nos tenemos que ir muy atrás. Hablamos de más de 1 millón de años, cuando los primeros humanos pisaron la península. No eran Homo sapiens, sino Homo antecessor, una especie que vivió en Europa hace aproximadamente 1.200.000 años. Sus restos más antiguos se han encontrado en Atapuerca y nos han dejado algunas pistas de cómo era su vida. Vivían en grupos, cazaban, recolectaban y por lo que sabemos practicaban el canibalismo. Sí, en Atapuerca se han encontrado huesos con marcas de cortes, lo que indica que estos primeros humanos no solo cazaban animales, sino que también se comían entre ellos. Con el tiempo aparecieron otras especies, como el Homo heidelbergensis y más tarde el Homo neanderthalis, que ya tenía un dominio más avanzado del fuego, herramientas más sofisticadas y en algunos casos enterraban a sus muertos. Los neandertales fueron los reyes de la península hasta hace unos 40.000 años, cuando los Homo sapiens llegaron desde África y los reemplazaron completamente. ¿Qué pasó con los neandertales? Es un misterio, pero probablemente fueron desplazados o absorbidos por los sapiens, que tenían una organización social más avanzada y mejores herramientas. Avancemos unos miles de años, hasta el Neolítico, aproximadamente el año 6000 a.C., y es aquí cuando ocurre uno de los mayores cambios en la historia de la humanidad, la llegada de la agricultura y la ganadería. Ya no es necesario ir de un lado a otro buscando comida. Ahora se puede cultivar y criar animales, lo que permite la aparición de los primeros poblados. En esta época comienzan a construirse estructuras permanentes y aparecen las primeras formas de cerámica. También se empiezan a erigir los primeros monumentos megalíticos, como los dólmenes, que servían como tumbas colectivas. Un ejemplo son los dólmenes de Antequera en Málaga, construidos hace más de 5000 años. Pero aquí no acaba la evolución, porque en cuanto alguien descubre cómo fundir metales, la historia da otro giro. Y nos situamos ahora alrededor del año 3200 a.C., en el sureste de la península. Allí aparece una de las primeras culturas complejas de la religión, los millares. Ubicados en lo que hoy es Almería, los habitantes de los millares desarrollaron una de las primeras sociedades organizadas con un alto nivel de desarrollo. ¿Por qué es tan importante esta cultura? Porque son los primeros metalúrgicos de la península. Aquí ya no estamos hablando de simples aldeas agrícolas. Los millares tenían fortificaciones, murallas y torres defensivas, lo que indica que vivían en un mundo de conflictos y guerras. Y lo más importante, comenzaron a trabajar el cobre, un metal que les permitió fabricar mejores herramientas y armas. También se han encontrado necrópolis con tumbas monumentales, como los toloi, estructuras circulares donde enterraban a sus muertos junto con objetos de valor. Esto nos dice que había una jerarquía social, donde algunos tenían más riqueza y poder que otros. La cultura de los millares prosperó durante más de 1000 años, pero al final colapsó, posiblemente por la llegada de nuevos pueblos. Siglos después, aproximadamente en el 2200 a.C., en la misma región donde antes estaban los millares, surge la cultura del Argar, considerada una de las sociedades más avanzadas de la Edad del Bronce en Europa. Si en los millares ya había cierto nivel de jerarquía social, en el Argar la diferencia entre clases se hace mucho más evidente. Se han encontrado tumbas individuales con grandes diferencias en los ajuares funerarios. Algunos eran enterrados con armas y joyas, mientras que otros apenas tenían objetos. Esto indica que en el Argar había una élite gobernante y un pueblo llano sometido a ella. Además, el Argar llevó la metalurgia a otro nivel. Dejaron atrás el cobre y comenzaron a fabricar armas y herramientas de bronce, una aleación mucho más resistente. Sus asentamientos estaban situados en colinas, con casas rectangulares organizadas en una estructura urbana mucho más avanzada que cualquier otra en la península hasta ese momento. Sin embargo, alrededor del año 1500 a.C., la cultura del Argar colapsó repentinamente. No se sabe exactamente qué ocurrió, pero algunas teorías apuntan a un agotamiento de recursos, conflictos internos o la llegada de nuevos pueblos. Lo que es seguro es que su caída dejó un vacío que más tarde sería ocupado por los pueblos que darían forma a la historia de la península, como los íberos y los celtas.
En este vídeo hemos visto desde los primeros grupos de cazadores hasta las avanzadas sociedades de largar. La península ibérica ha sido hogar de culturas que evolucionaron a lo largo de miles de años. Estos pueblos pusieron los cimientos para lo que vendría después, pero su historia sigue siendo en gran parte un misterio. ¿Qué más descubriremos sobre ellos en el futuro? Si te ha gustado este viaje, ya sabes, nos vemos en el próximo vídeo.